amor por la patria. Hola patriotas, buenos días. La noticia que está tomando la atención del quehacer de la actualidad política o policial de nuestro país es el hecho que ya todos saben de un joven que cayó al río, y de esto se desprenden diferentes interpretaciones. Hay algunas personas que obviamente que son del sector de la izquierda, de la oposición al gobierno, comunistas, socialistas, etcétera, que interpretan esto como un abuso policial, siendo que acá todavía ni siquiera está claro lo que pasó. Pero hay personas del mundo izquierdista que han pedido prácticamente que se le corte la cabeza, por decirlo en buen chileno, a todas las autoridades del país. Se está pidiendo, por ejemplo, la destitución que renuncie el general Rosas. Se están amenazando con querellas al presidente de la República. Se está amenazando también al ministro del Interior, al señor Víctor Pérez. Y esto luego de que lo que ocurrió, ¿no es así? El carabinero involucrado en el hecho del joven que cayó al río fue detenido por presunto homicidio frustrado y está siendo investigado. El imputado, que había sido destinado a funciones administrativas en una unidad policial, será formalizado mañana, se especifica, por la fiscal de alta complejidad Jimena Chong. En tanto, la Clínica Santa María informó que el joven fue intervenido quirúrgicamente tras presentar algunas lesiones. Lo que se le está imputando al carabinero es un delito de homicidio frustrado. Entonces acá uno se pregunta, a ver, el carabinero andaba cumpliendo funciones de resguardo del orden público, que es una condición que está estipulada en la Constitución de la República, donde se establece que tanto los carabineros como los miembros de la PDI son los encargados de hacer prevalecer el orden público, es decir, son los representantes de la fuerza pública. En ese contexto andaba el carabinero imponiendo y tratando de restablecer el orden en ese lugar. Entonces, ¿cómo es posible que se le esté culpando de homicidio frustrado? Si acá el carabinero no salió a cometer un homicidio, él estaba trabajando, haciendo uso de sus funciones, realizando sus funciones que son en el fondo encargadas constitucionalmente a él como carabinero para hacer prevalecer el orden público y el Estado de Derecho. Sin embargo, como les decía, las reacciones exageradas de todo el mundo de la izquierda principalmente convierten esto en un verdadero circo, porque acá, independiente de la eventual responsabilidad que pudo haber tenido el carabinero, que todavía ni siquiera se investiga, porque no se sabe si este muchacho se refaló, no está claro todavía. Pero antes de que esto se investigue, ya la izquierda está acusando al carabinero, lo estaba sancionando por homicidio frustrado, se estaba pidiendo que renunciara, que era imperativo que renunciara el general director de Carabineros. La Comisión Chilena de Derechos Humanos está presentando o amenazando con presentar, que a esta altura lo más probable es que ya haya sido presentada, una querella contra el presidente de la República, y por el otro lado también se estaba culpando al ministro del Interior, que tenía que abandonar su cargo. Ningún análisis lógico resiste toda esta especie de solicitudes que está haciendo la izquierda, y que se ha convertido prácticamente, se han convertido en maestros de aprovechar estos acontecimientos que se dan en forma periódica en el país para sacar provecho político. Entonces acá es cuando se me viene a la memoria ciertos comentarios que he escuchado, por ejemplo, de personas como Francisco Vidal, el ex vocero de gobierno, donde él decía que las Fuerzas Armadas en general y las instituciones y las fuerzas de orden, como los carabineros, le pertenecen a todos los chilenos y no tienen por qué identificarse con un sector, en este caso, como siempre se hace con el sector patriótico del país. Pero
acá queda demostrado por qué las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden, en este caso Carabineros, se identifican con el mundo patriótico y con la derecha conservadora de este país. Porque es la derecha, el mundo patriótico, el sector que los trata bien a ellos, el sector que no los condena sin un previo juicio, por ejemplo, el sector que no les anda arrojando piedras, que no les anda tirando bombas molotov, etcétera, etcétera. Lo mismo se dice, por ejemplo, cuando hay manifestaciones, por ejemplo, en este caso, a favor del rechazo, y se dice que los carabineros andan cuidando a esta gente, a la gente del rechazo, y no es así, la gente del rechazo anda tranquilamente. Lo que pasa es que los carabineros se ven relajados, por ejemplo, porque ellos saben que no les va a llegar un piedrazo en la cabeza, que no les va a llegar un palo, etcétera, etcétera. Entonces, la izquierda de este país se identifica hace ya mucho tiempo con una especie de adversión, con una especie de odio que tienen contra las fuerzas de seguridad, en este caso con los carabineros, y están esperando la oportunidad más mínima para sancionarlos, para pedir en este caso la cabeza del general Rosas, para acusar y pedir también que tiene que renunciar el ministro Víctor Pérez, el ministro del Interior, para acusar o presentar una querella en contra del presidente de la República. Esto no tiene ningún sentido. Es decir, no es posible que por un hecho policial que se está investigando se pida la destitución o se pida que se renuncie el director general de Carabineros, que renuncie el ministro del Interior, que se acuse, que se presente una querella contra el presidente de la República. Esto no es posible en una sociedad seria. Este caso está siendo investigado por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y por el fiscal de primeras diligencias Centro Norte, Patricio Macaya. Ahora yo me pregunto por qué esto tiene que ser investigado por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. ¿Por qué se le da un trato especial a una situación como esta y se le da un carácter de violación de los, tal vez de los derechos humanos antes de que sea investigado el hecho? ¿Por qué no es visto solamente desde el punto de vista o con un prisma de un acontecimiento netamente policial? Porque cuando entra el tema del INDH, inmediatamente esto podríamos decir que es condena de antemano a los uniformados que estén involucrados. Y eso todos lo sabemos, ¿no es así? El uniformado involucrado es de grado de carabinero, es un muchacho que recién está empezando, era parte de la 40 comisaría de policial. El hecho ha generado múltiples reacciones y hoy, por ejemplo, el general Enrique Monras señaló que esto sucedió en una fracción de segundos cuando aparentemente un uniformado intenta detener a este joven que, entre paréntesis, era un joven que tenía domicilio en Puente Alto y estaba ahí en Santiago Centro con una mochila y, según tengo entendido, en su mochila se le encontraron objetos, por ejemplo, como una mascarilla protectora de gases, una especie de capucha, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es lógico, que es lo que dice el general Enrique Morras, que esto sucedió en una fracción de segundos, cuando aparentemente un uniformado intentó detener a ese joven, eso a la izquierda le da exactamente lo mismo, pese a que cualquier persona diría que es lo lógico, que pasó, que a lo mejor en un forcejeo por tratar de detenerlo, esta persona, este joven se intentó soltar y cayó. Es probablemente lo más lógico. Pero para ellos, esa conclusión, que es absolutamente lógica, no les importa. Y ellos aprovechan esta nueva coyuntura para pedir que renuncie el director general de Carabineros, como les decía anteriormente, para presentar una querella contra el presidente de la República, para pedir nuevamente la salida del ministro Pérez. A esta gente no le importa la justicia, no le importa la verdad, no le importa que en Chile haya un Estado de Derecho respetuoso, sino que le interesa solamente sacar provecho político de la más mínima situación.
Después de que los carabineros emitieron el comunicado donde especificaban que esto ocurrió en una fracción de segundo, cuando aparentemente un uniformado intentó detener al joven, el ministro del Interior, Víctor Pérez, posterior al comunicado que emitió Carabineros, el ministro del Interior, Víctor Pérez, lamentó el hecho y llamó a no anticipar juicios mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Pero frente a esta situación, este carabinero obviamente tiene muy pocas posibilidades. Si ya tenemos que está investigando el hecho, podríamos decir, la división de derechos humanos de la PDI, que no entiendo por qué, si están metidos, por ejemplo, sectores izquierdistas que independientemente del hecho ya lo tienen condenado, la única posibilidad es que el alto mando lo respalde y que en este caso el ministro del Interior también tenga una posición dura frente al hecho. No es posible que ante cualquier procedimiento policial que tenga consecuencias de este tipo se pida la renuncia de todo el alto mando de Carabineros y de todo el sector político encargado de la seguridad de este país. Nos estamos viendo en un próximo programa.